Colombianos, atención, hay una escasez de medicamentos en algunas EPS y pues la extrema derecha ha salido a culpar al presidente Gustavo Petro, sobre todo María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Álvaro Uribe Vélez. Todos ellos dicen que es por culpa de Petro que ha desfinanciado el sistema, pero no, señores, aquí los vamos a desenmascarar porque al parecer tienen guardadas algunos medicamentos, como lo hacía el superintendente Luis Carlos, que iba a visitar a las farmacias y no entregaban los medicamentos estando, señores. Y así inició pues María Fernanda Cabal atacando al presidente Gustavo Petro, culpándolo de todo, pero ella sabe qué es lo que está pasando por detrás. Blue Radio salía diciendo: panorama a esta hora en Audiofarma del barrio Restrepo en Bogotá. Pacientes denuncian que llevan varios meses esperando por medicamentos y nadie les da solución, ¿no? Muestran una fila aquí enorme donde están reclamando algunos usuarios sus medicamentos. Y pues María Fernanda Cabal, siendo pues oportunista, dice: ¿dónde están los que bailaban en la tarima de la Plaza de Bolívar? Empieza a decir esto. Y aquí pues le responden: esto es culpa de ustedes, los que se roban la salud y cree que van a convencer que es Gustavo Petro, cuando ustedes tienen una mafia montada para robarse hasta los medicamentos. Va a llover hasta rayos cuando la justicia empiece a meter a los responsables a la cárcel. Esperemos que llegue la justicia, señores, porque es que no hay derecho. Aquí también María Fernanda Cabal, en su ataque sistemático, porque eso es sistemático, ellos acaban una noticia la noche anterior y inician otra con noticias falsas. Aquí dice un titular donde dice: si mi hija no recibe el medicamento, puede perder el trasplante de hígado y la vida. Y María Fernanda Cabal, a su estilo: tenemos que hacer virales estos casos dramáticos de pacientes víctimas del gobierno de Petro. Otra vez, ¿no? Lady Mota, mamá de Ana Sofía Aponte, joven de 15 años a la que le diagnosticaron cirrosis hepática en el 2022 y que recibió un trasplante de hígado en enero de este año, aseguró que su hija puede perder la vida por la falta de medicamentos. Los pacientes no están solos, dice la señora, pero sin embargo no aprueban la reforma a la salud que se necesita. También Vicky Ávila pues salió a criticar: esto lo creó Petro y es el responsable de que los enfermos no les entreguen los medicamentos. Ella dice esta narrativa. Entonces aquí dice David Porras: entonces Petro fue el presidente desde 1990, porque estas colas siempre se han visto, ¿no? Pues el presidente Petro volvió a referirse a las denuncias por la falta de medicamentos en Colombia y aseguró que las gestoras farmacéuticas son las responsables. Él dice: en la prensa han dicho todos los días que no hay medicamentos y no es porque nosotros, el gobierno, no le haya pagado lo suficiente. Las gestoras farmacéuticas han recibido muchísimo más dinero del que deberían recibir y se están chupando buena parte de los recursos públicos de la salud. Además de eso, que Petro mencionó que algunas farmacéuticas se están cobrando el doble por medicamentos que se consiguen a más bajo costo. Por ejemplo, en la prensa han dicho todos los días prácticamente que no hay medicamentos. Y cuando uno va a preguntar o a averiguar por qué no hay medicamentos, encuentra una serie de estadísticas que le pido al superintendente publique para que la población sepa qué pasa. Y no es porque nosotros, el gobierno, no le haya pagado lo suficiente a unas empresas que llaman gestoras farmacéuticas, que apenas son 2 o 3, 4. De esas, bueno, no voy a mencionar con nombres propios, pero cuando se habla de 3, 4 empresas que en todo el país compran los medicamentos a los laboratorios nacionales o extranjeros y se los entregan a los pacientes afiliados a las EPS que han enfermado, pues lo que encuentra es que han recibido muchísimo más dinero del que deberían recibir y se han chupado buena parte de los recursos públicos de la salud. Por ejemplo, tenemos las pruebas de que en promedio estas gestoras farmacéuticas han duplicado el precio de los medicamentos que se podrían comprar a la mitad si se hiciera una compra en el extranjero, si se hace en el extranjero, o una compra directamente en el laboratorio nacional. Siempre sacando ventaja estas farmacéuticas. Uribe Vélez, claro, el que da la orden, dice acá: no puede ser que las EPS acepten ser apéndices gestoras de un monopolio estatal, socialista, politiquero, del cual tendrían que depender toda la ciudadanía. Se requiere resistir la estrategia del gobierno que quiebra la salud para imponer el monopolio socialista y politiquero. ¿Cómo no? El negocio que tienen montados ustedes con pues las drogas que tienen que dar los medicamentos, ¿no? Y aquí le dicen: Uribe, con base en estas falacias en que ha logrado convencer a un montón de brutos,
de que seguir comiendo mierda eternamente es el camino correcto, pues los uribistas hoy prefieren tener un pésimo sistema de salud y trabajar indignamente antes de entender que Petro tiene la razón. Y es verdad, ¿no? Es que el negocio de la salud siempre ha estado ahí. Y es que aquí lo que se está presentando es que sabían que el dinero, los billones, porque se le giran billones para la atención de los pacientes a estas EPS, pues se ha girado con antelación. ¿Por qué entonces niegan la atención, piden autorizaciones, algo ilegal, niegan, esconden medicamentos? Y es que esto se pudo comprobar con el superintendente anterior, Luis Carlos Leal, ¿no? Que mostró cómo pues algunas farmacéuticas escondían los medicamentos. Como lo vimos en la Comisión Séptima del Senado. Estas reformas, entonces, ¿qué buscan? Que si prevenimos la enfermedad o la detectamos temprano, es muchísimo más barato tratarla, puede resultar 0 pesos, y en cambio si ellas ya enfermas, ya con las dolencias, van a un hospital, las personas enfermas, generalmente a la EPS que le retarda 3 meses aún más para darles la cita, que también es ilegal. Me toca meterme también en este tema, superintendente. Ese jueguito que parecen casi todas las personas de esperar una autorización, eso no lo permite la ley. Y entonces EPS que lo haga superintendente está quebrando la ley. No se permite por la siguiente razón. El gobierno paga por todos los afiliados que tenga esa EPS con sus beneficiarios el dinero de antemano. Y entonces, ¿por qué una señora con cáncer está diciendo que tiene que esperar autorización para verlas? Si nosotros ya pagamos. Entonces lo que está sucediendo ahí es una trampa. Porque si nosotros ya pagamos, no hay que ir a pedir autorización, hay que ir a verse con el especialista que tradicionalmente está viendo a la señora. La cita la pondrá él por teléfono con la señora, si es que está muy cotizado, si no, casi de inmediato. ¿Por qué la EPS se asume ilegalmente la misión de dar las autorizaciones si ya recibió la plata? ¿O la recibió en Adres? Porque ahora hacemos que Adres gire directamente al hospital. Pues por una sola razón, entre más se demore, más ganan. Otra vez el negocio particular, porque no gastan la plata que ya les dimos, se queda por ahí, antes era en un banco, o la usan con otro propósito, que es no ir a las reservas técnicas, discúlpenme en estas palabrejas, pero eso es lo que debería ser una aseguradora, sino que se van y se compran una clínica, o peor aún, un jet particular para llevar a la novia a Miami, o peor aún, un campo de golf en Miami, y allá se va quedando la platica del Estado, que es la plata del pueblo, y se la roban. Y esto lo hemos detectado por billones de pesos, no por... Nada más la nueva EPS que tiene este problema. Pues acá está la respuesta de Luis Carlos Leal, el anterior superintendente de salud. La problemática que hay es por otra cuestión. Las EPS no están entregando ningún tipo de medicamento porque el gobierno las tiene jodidas, las tiene ahogadas, no les ha entregado un solo peso. Esto diría yo si no supiera absolutamente nada acerca del sistema de salud y cómo funciona. Déjenme decirles que nada ha cambiado desde la Ley 100 de 1993, no ha pasado todavía la reforma de la salud en el Congreso como para que haya una transformación al interior del sistema. Es decir, que la plata pública de las y los colombianos se le paga antes de la atención en materia de salud a cada una de las EPS para que éstas hagan los contratos, para que se les pueda garantizar, en este caso, la entrega de medicamentos con unas empresas. Lo que está pasando ahorita es que estamos evidenciando que hay distintos errores al interior del sistema que hacen que no les entreguen los medicamentos a las personas, que están negando porque dicen que no tienen, que hay desabastecimiento, echándole la culpa a otros, cosas que hemos determinado son falsas. Además que están poniendo trabas administrativas como la autorización, la vuelta, la fila, y la gente termina comprando su medicamento porque es mucho menos dispendioso que esperar a que se lo entregue la EPS, o los entregan incompletos, o les dicen que vengan en 3 días, que se los mandan a la casa. Es decir, que las empresas que tienen que entregar los medicamentos se les está pagando la plata completa para la atención y resulta que no lo están haciendo. ¿Quién se está quedando con ese dinero? Esa es una pregunta que deberíamos empezar a resolver. Es por eso que el gobierno sigue insistiendo en la reforma de la salud. Se necesitan soluciones reales, soluciones a los problemas de raíz y no pañitos de agua tibia como han hecho gobiernos anteriores que le pagaban los recursos del aseguramiento y luego cuando tenían deudas entonces le pagaban las deudas y el sistema nunca mejoró. Por eso requiere esa transformación. Es necesario que empecemos a hablar de una manera sincera, cierta y honesta acerca de la reforma de la salud. Así que voy a empezar a compartirles algunos videos que hablan de los capítulos de la reforma de la salud, pero también quiero que si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran que resolvamos, pues la dejen en los comentarios y claro que estaremos hablando de un tema que es importantísimo para todas y para todos.
¿Dónde está la plata? Dirían varias personas, ¿no? ¿Dónde está todo este dinero que el Estado les ha girado? Siempre han querido la corrupción esta gente y los protegen los mismos congresistas. Pues resulta que la EPS son los grandes responsables por esta afectación. A los pacientes crónicos también, ¿no? Que hoy no reciben sus medicamentos. Se roban la plata de la salud y luego salen a culpar al gobierno como los uribistas, ¿no? Y ellos están engañando y creen que la gente no se informa. Devuelvan la plata, no se la roben y verán que alcanza para garantizar un sistema de salud digno, ¿no? Ahí lo dice la excelentísima Carolina Corcho. Los temas que tenemos para hablar con usted, sin duda, está la situación del sistema de salud. Hemos conocido que un grupo de exministros y exviceministros de salud le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro y dijeron que tenían varias advertencias por falta de rigor técnico sobre la UPC, sobre el UPC. ¿Qué decir al respecto? Usted, que es una conocedora del sistema de salud colombiano, ¿qué dice y qué responde a esta carta? Esta es la misma carta, varias veces repetida por los mismos exministros y viceministros que no hacen un mea culpa por el sistema de salud que entregaron en quiebra, porque fueron ellos quienes entregaron un sistema de salud en quiebra y en las cartas omiten cifras que son contundentes. Un sistema donde hay unas deudas que superan los 25 billones de pesos de parte de las EPS a clínicas y hospitales. Un sistema de salud que tenía que tener hoy las EPS en reservas técnicas, en soporte de bancos, 18 billones de pesos. Eso está completamente omitido en la carta de los ministros que pasan de largo por esa realidad. Por no tener esas reservas técnicas es que han quebrado gestores farmacéuticos que hoy no entregan medicamentos, han quebrado clínicas y hospitales, pero además es un sistema de salud que ellos contribuyeron para que tuviera algo muy perverso, que es la integración vertical. El yo me pago a mí mismo y me pago a mí mismo a cifras superiores al 5.000, al 10.000% un procedimiento, un medicamento que en promedio costaría menos. Ahora bien, eso no lo dice la carta. Lo segundo que no dice la carta es que hay unas inconsistencias. Es muy importante explicarle a la gente que para calcular el monto y la cifra que entrega el gobierno anual a las EPS para la atención en salud, esto se hace con base en datos que reportan las propias EPS. Y lo que no dice la carta es que el gobierno contrastó los datos de las propias EPS y encontró inconsistencias tales como facturaron 980.000 millones de pesos de medicamentos que no existen. No existe registro alguno en Colombia que se hayan vendido o comprado. Facturaron 980.000 millones en medicamentos. ¿Dónde están los registros? ¿Dónde está la plata? Y entonces ahora, cuando los usuarios van a reclamar su medicamento, ahí sí no existen, ¿no? Porque seguro se gastaron la plata en otra cosa. La corrupción por doquier y que se requiere esta reforma a la salud, pero aquí nos creen pendejos. Facturaron 130.000 millones de pesos en sobrecostos de medicamentos y precios por encima. Encontramos procedimientos que ellos facturan por encima del 5.000, el 10.000%. Alcancen pues a imaginar. Facturaron atenciones en salud de 20.000 personas que aparecían fallecidas. En la nueva EPS se encontró inconsistencias por 10 billones de pesos que los revisores fiscales no quisieron firmar. Recientemente, además les cuento que la Contraloría General de la República hizo una auditoría donde ratifica algunos de estos hallazgos que hizo el ADRES en la comparación de los datos que presentaron las propias EPS. Nada de esto está mencionada en la carta de unos exministros que piden rigor técnico sin ningún rigor técnico, y todo esto pasaba en Colombia mientras ellos dirigían el sistema de salud. Ahora bien, ¿para qué se abren las mesas técnicas? Las mesas técnicas no es para que haya una puja clientelista donde algunos van y representan al régimen clientelista que ha manejado el sistema de salud de este país. Las mesas técnicas son para presentar datos, verificar datos, y sí estamos esperando entonces que las CPS demuestren con datos reales y confiables que los estudios de inconsistencia del ADRES están equivocados y que entonces el recurso de la UPC es insuficiente. Pero esto es con datos, esto no son con editoriales de prensa o con cartas que carecen de todo rigor técnico y que omite billones de pesos que se han embolatado en el sistema de salud cuando estos señores estaban al frente. Lo que pasa es que aquí tenemos un sistema corrupto que se está derrumbando, ¿no? La pirámide sobre la salud se está derrumbando, ¿no? Todo esto que se ha hallado sobre procedimientos que nunca pues, se realizaron y que sí cobraron, sobre medicamentos que entregaron a muy alto costo y también sobre supuestamente compra de medicamentos que nunca existieron, ¿no? Se va conociendo y se va calentando este nivel de corrupción.
Pues señores, el presidente frente a esto que está pasando con los medicamentos, porque los noticieros se han encargado en las últimas horas de proliferar pues estas noticias de que es por culpa del gobierno cuando no lo es, y también el uribismo está encargado de eso, nomás des en cuenta cómo la señora aquí María Fernanda Cabal está, mejor dicho, haciendo política con esto. Pues el presidente dijo que ordenaba allanar bodegas de farmacéuticas y pues después apareció aquí la fiscal diciéndole que él no podía dar esa orden. Sin embargo, aquí a Gustavo Petro le quieren hacer la encerrona con la salud, presionándolo con los medicamentos, con las atenciones y demás, y conociendo que hay un sistema podrido de salud detrás de esto y un negocio que para muchos ya se les cayó, ¿no? Escuchemos al presidente cuando ordena esto. Que hay que suministrarles de por vida la insulina. La insulina también la están acaparando. Y yo le pedí al superintendente de salud que allí donde se detecte bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el gobierno, y esas sí salen por la prensa, se allanen, secretario. Y el ejército y la policía tienen que estar disponibles. Y me van a decir que eso es una dictadura, y no, eso es la ley de la República. Lo que pasa es que no se ha usado. Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Y pues la fiscal en una entrevista dijo lo siguiente: no se puede ordenar allanamientos a dispensarios por la escasez de medicamentos de parte del presidente. Es la fiscalía la única entidad con competencia para ordenar actividades de investigación. Pues fiscalía, por favor, miren a ver dónde están los medicamentos y la plata que se giró para ellos. El presidente en las últimas horas dijo que el ejército y la policía deberían allanar, lo dijo a través de su medio de comunicación preferido, que es X, deberían allanar un supuesto tráfico y de medicamentos, porque él parte de la teoría de que esta crisis de los medicamentos que estamos viendo, yo ayer en 10 AM entrevisté a una chiquita que tiene una lista enorme de medicamentos porque tiene una diálisis, no se los están entregando, anteayer a otro, es decir, todos los días se escucha uno que la gente necesita medicamentos, y el presidente parte de la teoría de que están encerrando los medicamentos, los tienen guardados y no los están entregando a las EPS. Usted está investigando de alguna manera esto, un delito en el cual los que tienen los medicamentos en Colombia los tienen guardados, los tienen encerrados y no se los entregan a la gente, por un lado, y por otro, ya que hablábamos de las competencias, ¿el presidente tiene competencia para ordenarle al ejército, a la policía, allanamientos? Para mí la pregunta. Sí, señora. Empiezo por el final. No. Es decir, de hecho, nosotros ayer, con el vicefiscal, tuvimos una reunión precisamente con el director general de la policía, el general Triana, y estábamos hablando exactamente de temas como ese, de las labores de coordinación que realizamos todos los días con nuestra Policía Judicial de la Policía Nacional, con quien, dicho sea de paso, tenemos la mejor de las alianzas, pero las investigaciones son y deben ser, tanto en lo seccional como en lo nacional, actos ordenados, actos donde cada uno realiza sus competencias, donde hay actividades de investigación que requieren autorización de los fiscales, por ejemplo los allanamientos, que además demandan en algunos casos autorización de los jueces, a donde debemos acudir para hacer otras actividades de investigación. Esto para significarle que las competencias de investigación radican en la Fiscalía General de la Nación, es la titular de la acción penal, es la única que puede ordenar actividades de investigación y eso debe quedar absolutamente claro, y lo tienen claro tanto las autoridades de policía en general como su policía judicial en particular. El ejército no realiza actividades de investigación, el ejército hace apoyos operativos, pero no tiene asignadas funciones de policía judicial. Y es muy importante tener claro cuáles son las competencias de todos nosotros y hasta dónde vamos. Y respecto de la primera pregunta, que era si nosotros tenemos una investigación por el tema del vino, que no conozco, francamente, lo que yo quiero significar es que tenemos una línea de investigación que tiene que ver con el sector salud, que la tenemos desde hace años en la Dirección Especializada contra la Corrupción, en la DEC, que últimamente sí está mirando los temas que nos llegaron vía la Contraloría General de la Nación sobre la posible pérdida de recursos públicos en EPS, de las unidades por capitación, de la destinación de esos recursos, o bueno, lo que se conoce y lo que conoce la opinión pública de algunos temas de algunas EPS y del propio sistema. Eso, por supuesto, que hace parte de nuestras investigaciones estructurales. Le quiero hacer una... Pues esperemos que se dé esta investigación a fondo, señores, que ubiquen qué está pasando con los medicamentos, por qué hay esta escasez y por qué pues no
definitivamente los distribuyen, ¿no? Quieren maniatar al presidente de todas las formas, nos hemos dado cuenta, no aprueban las reformas o la ley de financiamiento, no quieren aprobar la reforma aquí laboral, que ya la hundieron, no quieren aprobar la reforma pensional que la Corte Constitucional la quiere tumbar. Gustavo Petro busca una salida a una consulta popular y ya están haciendo campañas para hundir esto, ¿no? Vargas Llera es uno de los promotores ya para hacer esto, pero nos preguntamos qué pasó con un contrato del señor aquí Iván Duque, donde pues contrataba con unas empresas proveedoras de medicamentos y que iban a dejar amarrado por 3 años todo esto. ¿Estarán vigentes en este momento? El gobierno saliente del presidente Iván Duque continúa realizando algunas acciones para que la nueva administración deba continuar con los contratos que el actual mandatario va dejando firmados y por lo cual se le ha cuestionado. En la mañana de este lunes, la W reveló que a tan solo un par de semanas de que Duque salga de su mandato, se encontró que se está tramitando un nuevo contrato entregado a última hora por la actual administración. De acuerdo con el medio de comunicación, la investigación revelaría que el contrato habría sido entregado el pasado 21 de julio del año en curso, por un monto de 2,4 billones de pesos. Según lo asegura su informe, con esto el gobierno Duque estaría encadenado por 3 años todas las compras de medicamentos que hacen los hospitales públicos, el ejército y la Policía Nacional. En ese sentido, el gobierno entrante del presidente electo Gustavo Petro no podría comprar los medicamentos a cualquiera que sea distinto de estos proveedores. Es decir, Duque ya dejaría atados a los comercios que suministrarían los elementos al nuevo gobierno. Según la W, lo anterior quedaría bajo la resolución 322, en la que adjudicaría este contrato a las siguientes 3 empresas: Unión Temporal Audidrogas, Productos Hospitalarios S.A. y Ético Serrano Gómez Limitada. Sin embargo, esta última genera interrogantes, pues es la empresa de la que es socia la familia Char. Conforme la investigación, el medio precisó que revisando la Cámara de Comercio de la empresa, pudieron encontrar que como socio aparece el señor Farid Char, es decir, dicha empresa quedaría encargada de proveer los medicamentos a diferentes zonas del país. De ese modo, la empresa Ético Serrano Gómez quedaría con el contrato de los medicamentos en los siguientes departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. Así las cosas, el presidente entrante decidió pronunciarse ante la revelación de la W. Petro, a través de su cuenta de Twitter, escribió el siguiente mensaje: este contrato de medicamentos amarrado por 3 años en la Policía Nacional debe ser investigado a fondo. Si es un contrato leonino, sus autores deberán ser procesados, señaló el presidente electo. Finalmente, el medio también informó que habían consultado a varios involucrados en el proceso, y estos les habían aclarado que si bien el trámite se realizó durante la última semana, todo se había hecho conforme a los requisitos exigidos por la ley de contratación. Entonces se dan cuenta cómo aquí esta gente tiene amarrado todos estos contratos de medicamentos, de la salud y demás. Ahí nos vamos dando cuenta de esto, ¿no? También la fiscal general de la Nación pues aseguró que hay evidencia sobre la infiltración del contrabando en varias entidades estatales por parte de alias Pitufo. Se va conociendo pues muchas verdades, ¿no? Escuchemos el informe. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró hoy que hay evidencia sobre la infiltración del contrabando en diferentes entidades estatales por parte de Diego Marín, alias Papá Pitufo. Esta aseveración, Rafael, la hizo en el marco de la entrega del balance del primer año de gestión. César Melo, ¿en qué se basa esta denuncia de la fiscal general? Adelante. Pues mucha atención porque la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, acaba de anunciar que la Fiscalía General de la Nación tiene varias evidencias que demostrarían que entidades estatales fueron permeados por alias Papá Pitufo y una red de contrabando. Dice la fiscal general de la Nación que ya son varios fiscales quienes tienen estas evidencias sobre las presuntas irregularidades y hechos de corrupción que se estarían dando o que se habrían dado en entidades estatales con la recepción de sobornos para permitir el funcionamiento de esta red de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Eso es lo que nosotros queremos descubrir de una manera organizada a través de varias investigaciones, pero en particular de una matriz que ya tenemos, que no adelanta solo la Dirección Especializada contra la Corrupción, pero que sí está a cargo de esa dirección. Y también el exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán, quien defiende los intereses de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, habló por primera vez sobre este proceso de extradición pues que el gobierno colombiano solicitó para Diego Marín Buitrago, quien es requerido en nuestro país por varios delitos relacionados con esta red de contrabando. El abogado de Diego Marín, el señor Mario Iguarán, aseguró que no se descarta una negociación con la Fiscalía para que el zar del contrabando declare y colabore con la justicia. Sin embargo, también anunció el abogado Iguarán que viajará a Portugal el próximo mes para afinar esa estrategia de defensa de Papá Pitufo y esa eventual y posible colaboración de Diego Marín con la Fiscalía General de la Nación. Nada más que un exfiscal general de la Nación como Mario Iguarán defendiendo al zar del contrabando que ha estado incrustado, señores, incrustado. Vaya uno a saber que en la época del señor Mario Iguarán también estaban permeadas todas estas instituciones de la Fiscalía. Hágame el berraco favor. Más que una intención de colaborar con la justicia de Colombia y empezar a aportar en otras investigaciones respecto a otras personas, lo que quiere es resolver su situación jurídica en Colombia, por eso ha sido atendido por profesionales del derecho sus procesos aquí en Colombia.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les parece esta noticia? Esto se va conociendo poco a poco qué hay detrás, qué quieren tapar y demás. Lo otro es que la agencia ITRC, que es la agencia que pues vigila la integridad del proceso de recaudo y administración de tributos de la DIAN, Coljuegos y UGPP, pues dijo lo siguiente, que se ha evidenciado prácticas corruptas administrativas para detener las investigaciones contra Diego Marín. Tengan la plena seguridad que sus aliados serán sancionados con la misma severidad que se ejerce contra el zar del contrabando. Sus aliados también caerán, dice Carolina Madrid Torres. Escuchémosla. Desde la agencia ITRC y siguiendo los lineamientos del presidente Gustavo Petro, hemos detectado el fraude informático en los servicios informáticos de la DIAN, lo que ha permitido un levantamiento automático en la importación aduanera. Se vienen haciendo cambios de NIDs de confianza o usuarios autorizados de confianza por NIDs de empresas desconocidas que no generan la misma confianza que estas empresas importadoras. Es por esto que desde la agencia ITRC tomaremos las medidas respectivas frente a los funcionarios de la DIAN que vienen participando en estos hechos y que fueron identificados durante la auditoría desarrollada por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo y se trasladará a la Fiscalía desde la agencia. Quieren tapar muchas cosas, sin embargo aquí la señora fiscal Angélica Monsalve dice, dejen la narrativa que esto viene ocurriendo desde hace 2 años y medio. No sean cínicos e inmorales. Esto es una megabanda que viene enquistada en las instituciones del Estado desde hace más de 40 años y esto se va a acabar porque así lo quiere la gente digna de Colombia. Somos justicia. Ojalá se destape la verdad y caigan los que tienen que caer y los que se han beneficiado con este zar del contrabando, el señor Diego Marín. Y por último, señores, resulta que el exfiscal Francisco Barbosa pidió censurar el sistema de medios públicos. Las declaraciones fueron a través de un portal de la derecha, Infobae, que en otras ocasiones ha publicado información falsa. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el exfiscal Francisco Barbosa de censurar a RTBC. Contra el sistema de medios públicos de Colombia, el exfiscal Francisco Barbosa pidió censurar a RTBC. Las declaraciones fueron hechas al portal de derecha Infobae, medio digital que en otras oportunidades también ha publicado información falsa sobre esta institución. De nuevo, el portal de derecha Infobae utiliza de puente unas declaraciones del exfiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, para atacar el sistema de medios públicos. Francisco Barbosa criticó duramente a RTBC y le contestó a Petro. El primer decreto para expedir el 7 de agosto de 2026 es el desmonte de esa fábrica de mentiras. Lo que quieren hacer con RTBC, callarla. Pues como estamos justamente utilizando los recursos para contarle al pueblo colombiano la otra versión de las noticias, la otra versión de los hechos, entonces ellos quieren volver a que RTBC sea la caja menor de todos los amigos. Es bueno recordar que el portal Infobae ha ejercido un sistemático y deliberado ataque contra el sistema de medios públicos en Colombia. Las 73 emisoras de Radio Nacional y las 20 emisoras de paz que son producto del acuerdo firmado con las extintas para el 2016. Esto es un atentado contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, contra la posibilidad de que hagan medios públicos de comunicación que le dé la voz a los que no le dan la voz a la prensa corporativa. La prensa corporativa pues evidentemente se dedica a entrevistar a unos dueños del poder, a unos sectores expertos representativos de la oligarquía de este país y se necesita hacer un contrapeso de quien entreviste al campesino, al médico, a la enfermera, a todos aquellos que son las mayorías de nuestra ciudadanía. Las declaraciones del exfiscal Barbosa buscan deslegitimizar los medios públicos, amenazan la libertad de expresión y desconocen el compromiso de RTBC con la pluralidad y la democracia consagrada en la Constitución de 1991. Mire, ahí lo tienen, ¿no? Además de que estén implicados presuntamente con Diego Marín, el zar del contrabando, ahora quieren censurar el único medio público que está informando realmente con la verdad, ¿no? Porque los privados es a su conveniencia y por orden de sus jefes. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse. ¿Qué opinan de este encontrón entre la fiscal, Luz Adriana Camargo y el señor Gustavo Petro, donde él ordena, pero la señora dice que no puede hacerlo según la ley, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este encontrón y qué solución se va a tomar para que no sigan escondiendo los medicamentos. La plata se giró. ¿Qué hacen? Pues facturando medicamentos por el doble. ¿Qué hace la plata de los medicamentos que no aparecen? Hay que investigar esto, señores. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.